Fíjense bien cómo lo voy a hacer. La van a cachar dos veces. ¿A qué venimos en primer lugar a misa? ¿A qué venimos en primer lugar a misa? Eso llega fuerte. Cada uno lo que piense ya sabe que así aprendemos mucho. ¿A qué venimos en primer lugar? En primer lugar, ¿a qué venimos a misa? Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Algunos dicen, a darle gracias. Madre mía. Eso es para agradecerle. Lo digo así pues para quitar la reflexión. Fijémonos como dice ahí la antífona del Salmo. Está incluso entre signos de admiración. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. A ver ahora ustedes 3 veces. 1, 2, 3. He dicho que es a lo que venimos a misa en primer lugar, porque por supuesto también le presentamos a nuestro Señor nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes. Pero la Eucaristía es en primer lugar acción de gracias a Dios. De hecho, eso quiere decir la palabra Eucaristía. En griego, Eucaristeme, gracias. Entonces, Eucaristía es la acción de gracias a Dios por excelencia. Venimos a darle gracias a nuestro Señor. Y cuando uno agradece, pues lo hace con entusiasmo. ¿O no? ¿O es así? No, gracias. ¿A que no? No. Cuando de veras se tiene el corazón agradecido, pues se expresa con entusiasmo. Por eso es mi insistencia en que participemos, cantemos, respondamos, etcétera, etcétera. Solamente digo este puntito. También eso hay que ayudarles a que a las nuevas generaciones se les grabe muy bien. Que en primer lugar venimos a misa a darle gracias a Dios. Porque ya me habrán escuchado algunos que lo digo de este modo. Tristemente a muchos de nosotros, incluido a mí, desde pequeños nos han enseñado en relación con Dios, en primer lugar a hacer pidiches, hasta lo digo así con la palabra mal dicha, pidiches. ¿Por qué lo digo así? Porque el niño preguntón, todos hemos sido niños, y entonces le dice a mamá o a papá, ¿y por qué vamos a misa? Ah, porque hay que ir a pedirle a Dios. Papá, ¿y por qué vamos a misa? Ah, porque hay que ir a pedirle a Dios por esto y esto. ¿Ah que sí? Entonces, pero resulta que el niño o la niña, nos ha tocado vivir unos tiempos muy diferentes a los nuestros de cuando éramos pequeños. El niño y la niña hoy, los adolescentes, no les falta nada a la mayoría. Entonces cuando tú le dices, pues vamos a ir a pedirle a Dios, no te va a responder, pero sí va a pensar, ¿yo qué le voy a pedir? Si a mí no hace falta nada. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, acusados, ¿sí? Es un punto fundamental. De tal manera que, así como respondes, oye, ¿a dónde vas? Voy a misa. Puedes decir, voy a darle gracias a Dios. Oye, ¿y ahora a dónde vas? A darle gracias a Dios. Mañana domingo, ¿qué es lo primero que haces? En primer lugar, voy a darle gracias a Dios. ¿A dónde? Celebrando la Eucaristía, la Santa Misa. Decía que dos ideas principales que quiero hoy recalcar de lo que nos dice nuestro Señor. En la primera, que Él de lo pequeño hace cosas grandes. En la primera lectura nos dice así, que Él tomaré un renuevo de la copa de un grande cedro, de su más alta rama cortaré un retoño. ¿Qué es un retoño?
una ramita pequeñita, ya empezó a retoñar. Pues dice, usa las dos expresiones: tomaré un renuevo, tomaré un retoño, lo plantaré, crecerá, dice, de ahí se transformará en un cedro magnífico. Todos vendrán a estar en él. ¿A qué se está refiriendo esta primera lectura? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios para iniciar la historia de la salvación. Y empieza como un retoño, como un renuevo, y ahora la fe extendida por toda la tierra. Usa también esta expresión, dice, en él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Por decirlo así, para que se nos grabe, tú y yo somos uno de esos pajaritos que se anida en ese árbol que se extendió y ha llegado hasta nosotros, brindándonos nuestro Señor la salvación. De lo pequeño, nuestro Señor saca cosas grandes. De lo humilde se vale de lo sencillo para hacer cosas maravillosas, grandiosas. Entonces, primera enseñanza del día de hoy. Y la segunda, del Evangelio. Cristo nuestro Señor nos quiere explicar cómo se va realizando el reinado de Dios. Se usa la expresión el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a el reinado de Dios. A ti y a mí nos ha tocado vivir otros tiempos en que nos cuesta un poco entender lo de los reinos, porque ya no nos tocó vivir en tiempos de reyes. Ahora hay presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, ministros, pero en pocos sitios quedan reyes. Pero para comprenderlo mejor, lo que nos dice nuestro Señor, les hago esta pregunta. Cuando había reyes, ¿los reyes de qué eran dueños? No se oye. ¿De qué? De todo. Y como dicen los españoles, hombre, que todo es todo. Es decir, personas, cosas, terrenos, todo era de ellos. Dominaban todo. De aquí hasta tal punto es mi reino y todo me pertenece. Entonces se usa esa comparación para hablar del reinado de Dios. Y nuestro Señor, nuestro Dios, quiere reinar en nosotros. Él quiere que seamos cada uno todito, todita de Él. Pero Él respeta nuestra libertad. Nosotros le podemos decir que sí o que no. Él quiere ser nuestro rey, nuestro dueño, nuestro patrón con mayúscula, de todo, de todos y cada uno, de toda la persona. Y para que se logre eso, el inicio es el don de la fe. Y fijémonos cómo usa dos comparaciones. Usa dos parábolas. ¿Qué es una parábola? Es tomar un ejemplo de la vida ordinaria, de un hecho de la vida ordinaria para transmitir una enseñanza. Y el primer ejemplo que usa es el siguiente. Dice, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Echa la semilla. Y luego lo voy a decir hasta con tono así tranquilo. Fijémonos, dice. Se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra.
que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Quiero recalcar eso de, sin que el hombre sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Y hace la descripción. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. ¿De qué está hablando? ¿De qué planta? Del trigo. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Sembró y sin él saber cómo, al final viene la cosecha. ¿El hombre la hace crecer? ¿Quién la hace crecer? Dios. Y usa el otro ejemplo. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Y dice, es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Yo no conocía la semilla de mostaza, ¿ustedes sí la conocen? No. Yo no la conocía hasta un día que estaba predicando este punto y Fer, que ahorita creo que no está, luego como al mes me trajo unas semillas de mostaza, porque ese día pregunté, ¿alguien conoce las semillas de mostaza? Porque yo no. Y dice que es, aquí ya se apareció Fer, aparece y desaparece. Entonces, dice, es la más pequeña de las semillas. Cada semilla tiene el tamaño más o menos como la cabeza de un alfiler. Yo creo que vende porque ya me trae otro. Como la cabeza de un alfiler. ¿Sí lo alcanzan a ver? No, la pregunta es a propósito, ¿no la ven? Claro, porque es muy pequeña, por eso dice el Evangelio, por eso no la ven. Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidarse a su sombra. Repito la frase. Es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. La siguiente pregunta es, ¿cómo qué tamaño alcanza la planta de la mostaza? ¿La más grande como 1,5 metros? Oh. Estoy preguntando a propósito para poner el contexto. Acordémonos que nuestro Señor vivió ¿dónde? Físicamente. En Israel, en Tierra Santa. ¿Y son tierras muy fértiles? No. La mayor parte es desierto. ¿Y en el desierto qué hay? Arena. Puros cactus, digo de plantas, cactus, así chaparritos. Hay también, quienes son por ahí del desierto, hay unas plantas que crecen como así, que luego se secan y se van haciendo bola, ¿cómo les llaman? Ah, los chamizos, están por aquí, ¿sí? Entonces, describo así, porque claro, que luego en aquella tierra siembres semilla de mostaza y que crezca ya por aquí, y estaba leyendo que la más grande, la mostaza que le llaman negra, puede llegar a medir 2 metros 40 centímetros, es lo máximo. Por eso dice que se convierte en un arbusto, no dice un árbol. Un árbol son aquellos pinos, miren qué tan altos están, ¿sí? Un arbusto son de esa altura, dice. Pero entonces
para que se nos grabe mejor, siendo tan pequeñita, y se transforma en un arbusto, donde pueden anidarse los pájaros. Pero también hay otro detalle muy bonito y muy interesante que nos ayuda a comprender el Evangelio. Fijémonos qué características tiene, entre otras cosas, la mostaza. Dice, su semilla, una de las más pequeñas, se reproduce con rapidez, para entendernos como el quelite, ¿sí? Como la hierba mala, que es como una maleza, se extiende sin control hacia todas partes. Dice, y se ha naturalizado en una parte del mundo, crece de forma silvestre en prados, terrenos baldíos, a la vera de los caminos, en cualquier terreno soleado y ligeramente seco. Estas características son muy interesantes porque, ya voy terminando, nuestro Señor usa ese ejemplo de la semilla de mostaza y dice, se siembra la semillita la más pequeña y sin saber cómo, como en el primer ejemplo, germina, crece y se convierte en un arbusto. Otra vez recalco, sin saber cómo. Y ahora pongo un ejemplo para intentar ahondar y explicar y acabo. El reinado de Dios comienza en cada persona cuando se siembra la semillita de la fe. El ejemplo es el siguiente ficticio. Padre, fíjese que conocí a un señor o a una señora que andaba en malos pasos, bien metido en X y Y, y hacía y deshacía, perjudicaba y maldecía, y etcétera, etcétera. Y fíjese que le empecé a hablar de Dios de diversas maneras. A lo mejor le dijo, oye, ¿por qué ya no nos vamos a misa? Oye, ¿por qué no vas y visitas al Santísimo? Oye, ¿por qué no vas a la hora santa? Te invito a la hora santa. Oye, ¿cómo ves si un día nos ponemos a leer un trocito de la Biblia? Estoy diciendo diversos modos, ¿no? Y entonces luego dice la persona, me encontré con esa persona, tal vez yo así, raspándole, ¿era mal o mala? Le empecé a hablar de Dios y mire, ahora no sé cómo, pero se transformó. ¿Cuál fue la clave para la transformación? Sembrar la semilla, pero la persona que le sembró la semilla hizo crecer esa semilla en la otra persona. ¿Quién? Dios. Así es el reinado de Dios. Pero para que Él vaya reinando en cada uno de nosotros, la clave es abrirnos, abrirle nuestra mente y nuestro corazón. Abrir mente y corazón para escuchar su palabra. Y entonces Él empieza a trabajar en nosotros. Hasta que luego llegan los frutos. Y lo recalco mucho, esa expresión. Mire, Padre, no sé ni cómo, y ahora ya es otra persona muy distinta. Se transformó. Y lo voy a decir con otro ejemplo. A mí me ha tocado conocer a personas que llegan y me dicen, en otra parroquia, allá en China, aquí no, cuando yo estaba en China, uno casi cada 8 días llegaba y me decía, Padre, ya convertí a otro. Y luego al siguiente vez, Padre, fíjese que ya convertí a otro. Y la tercera fue la vencida. Padre, ya convertí a otro. Le dije, ¿sabes qué? No le eches mucha salsa a tus tacos. Párale. ¿Cómo que tú los conviertes? No te equivoques.
No, pues es que yo les hablo. Ah, les hablas de Dios, pero tú no los conviertes. ¿Quién los convierte? Si ellos se lo permiten. Es nuestro. Entonces, por eso es tan importante que tú y yo, como bautizados, como hijos de Dios, de diferentes maneras y formas, intentemos cada día sembrar la semilla de la palabra y que nuestro Señor se encargue de lo demás. Las peticiones, la oración universal, normalmente pues van de acuerdo con el tema de la palabra de Dios. Hoy una de las peticiones es pedir por los tres padres que estamos aquí. El padre Francisco, que es el administrador, el padre Mauricio y un servidor. ¿Por qué? Porque a nosotros, por hoy, nos toca sembrar aquí. Y que ya nuestro Señor haga lo que a Él le corresponde, que es la mayor parte. Y que un día haya fruto. Y se van viendo los frutos. Démosle pues muchas gracias a nuestro Señor, porque quiere reinar en nosotros, quiere ser nuestro dueño, pero no nos forza, no nos fuerza, nos deja en entera libertad. Es si queremos. Démosle gracias porque nos ha concedido el don de la fe y pidámosle que nos conceda seguirnos abriendo a Él, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos para escucharlo, y que entonces Él haga crecer su reinado en cada uno de nosotros, para que luego vengan y van viniendo, se ven los frutos. Pidámoselo por intercesión de la Virgen María, nuestra Madre. María Virgen fiel, María Madre amable, Santísima Virgen de Guadalupe, María Niña,